¿no? E incluso en cuanto a los hombres que habitan este medio, ¿no? Eso es lo que yo voy a llamar los lazos de vecindad. Después viene un célebre texto de Bolívar: el hombre de honor no tiene más patria que aquella en que se protegen los derechos humanos. Texto de Bolívar sumamente fuerte. Con lo cual me voy a servir para analizar los lazos ciudadanos, lazos de vecindad y lazos ciudadanos. Después puse otro texto de Bolívar. Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación. Pero esto no es posible. Al final ni la Gran Colombia solo duró, me parece, 11 años. Texto duro de Bolívar. Y el cuarto, con esto voy a analizar el problema del Estado y la nación, ¿no? Los dos conceptos que nos han pedido también que examinemos. Y termino, esto es un viejo y conocido texto de Aristóteles allá en la Política, cuando insinúa prácticamente que lo de la esclavitud es algo medio natural. No son los términos casi exactos, pero allí ustedes tienen los textos, ¿no? Y me tomé la molestia de buscar datos y encontré esto, que en la parte de la península Ática y Atenas y sus alrededores había 21.000 ciudadanos, llamemos griegos, pero había nada menos que 400.000 esclavos, que lo voy a aplicar un poco a la realidad nuestra ecuatoriana, en fin. Entonces, 4 conceptos o categorías claves: los lazos de vecindad, los lazos de ciudadanía, Estado y nación. Pero esto forma un cóctel impresionante, porque cada una de estas categorías se trabaja y ejerce influencia antes de la revolución, se reformula una vez que viene la independencia y obviamente se vuelve a reformular décadas después en la conformación de los estados nacionales. Pero me habían pedido que esta problemática de la vecindad, del Estado, de la nación, lo relacione con la educación, que sería la última parte de la conversación. Empiezo por preparar algunos antecedentes, lo que llamo el escenario, ¿no? Que lo divido en 3 grandes fases en esta época. Lo que algunos llaman la fase del optimismo, otras personas lo llaman de la autonomía, donde lo medular me parece que son los lazos de vecindad que ya voy a explicar, ¿no? Y surge de aquí lo que van a llamar la audiencia de Quito, el sentido de la patria, de la quiteñidad. La segunda fase, en que juega un primer momento de optimismo y enseguida un gran momento de pesimismo. El optimismo nos duró prácticamente un año, el primer grito de la independencia de América y también la represión, con lo cual fallecieron tantos próceres, etcétera, y todo el proceso se vino abajo, ¿no? Hasta el año 22, en que vamos a recobrar la independencia. Es la fase de ruptura, Quito, luz de América, pero también es el retorno de los modos, que habiendo perdido la audiencia de Quito, cuando retornan, lo hicieron en una forma impositiva, sumamente dura, ¿no? La tercera fase ya es del claro pesimismo, no logra conformarse la Gran Colombia, se forman las patriecitas, me parece que le llamaban en esa época, las 3 pequeños estados, uno de los más pequeños el Ecuador, etcétera, la falta de las revueltas al inicio de la vida de independencia, etcétera, ¿no? Es un periodo de allí de larga duración que va a venir el montaje de todo el Estado nacional moderno, ¿no? Que prácticamente hasta el momento no se acaba de consolidar. Los lazos ciudadanos que ayudaron a que se conforme la audiencia de Quito y tenga fuerza, integración entre ellos. Luego viene toda la lucha de los derechos humanos, ya en el siglo XX los sociales, e incluso en los últimos años se ha dado a llamar derechos colectivos. Una breve observación sobre los actores claves y el escenario en el que les tocó moverse, ¿no? Hemos visto un poco este escenario complejo, ¿no? Y los actores comienzan a ser vistos en la historiografía ecuatoriana también como elementos complejos, ¿no? Antes teníamos un discurso muy positivo sobre el ejército independentista, ¿no? Era el que había luchado bajo la conducción de Bolívar, de Sucre, de tantos héroes por la independencia.
Pero el ejército se descubre que tenía también bemoles y que pasado el momento de la independencia, ya en la etapa de la conformación del Estado Nacional, por ejemplo, el ejército bolivariano en Bolivia terminó siendo visto con muy buenos ojos, más bien como un ejército de ocupación. Pensemos la nobleza, no solo la española, sino también la criolla, los terratenientes, los comerciantes. Allí hay un grupo hegemónico que tiene fricciones, que no funciona tan compactamente como a veces la historiografía tradicional lo ha presentado. Lo mismo podría decir del movimiento ilustrado, ¿no? El movimiento ilustrado también tiene divisiones internas, por supuesto, que en las últimas décadas han sido resaltadas, y tiene un problema, es una élite que no llega a más allá del 10% de la población, el 90% de la población era indígena. El sistema educativo tiene bemoles, ya lo vamos a ver al detalle. El clero, hubo un clero que respaldó la independencia sin lugar a dudas, ¿no? Y se sacrificaron. Pero hubo otro clero que fue realista y furibundo en la defensa del realismo. Temas que ustedes los conocen, que ya han sido tratados. La trascendencia del tema y del coloquio. Se me ocurrió relacionar dos coloquios. El uno es de 1984 en Bonn, un coloquio internacional sobre problemas de la formación del Estado y la nación en Hispanoamérica. Hasta las palabras Estado, nación, todo eso me han recordado este coloquio, y formulo votos porque este coloquio, nacionalismo y educación, al igual que el coloquio del año 84, que abrió las puertas a múltiples nuevas interpretaciones que ha trabajado la historiografía latinoamericana y ecuatoriana a partir de estos trabajos. Hoy también que me parece que a los años hoy hubo un coloquio sobre problemas de conformación del Estado Nacional, educación y todo, pero con relación a la educación. Y por las ponencias que ayer les escuché a algunos de ustedes, digo, esto nos puede obligar a revisar profundamente el problema de la educación y lo nacional, y puede que abra perspectivas interesantes. Una cosa es haber trabajado el año 84 y otra cosa es comenzar a trabajar el 2014 bajo un escenario como el que estamos viviendo, ¿no? Entonces empiezo por la primera categoría. ¿Cómo se construyó la categoría lazos de vecindad, ¿no? Allí primero explico la categoría. Permítanme, rápidamente les leo. El primer código de interpretación, lazos, que vía parentesco y vía proximidad espacio-temporal suelen unir a las personas. Quienes viven cerca comparten relaciones primarias o naturales, directas y espontáneas, que coadyuvan a que las personas y las comunidades se cohesionen, haya solidaridad entre los miembros del pueblo e incluso comiencen a identificarse como diversos a otras comunidades. En otras palabras, el tejido de vinculaciones o relaciones que genere el parentesco y la cercanía espacio-temporal, conocimiento mutuo, intereses inmediatos compartidos, reconocimiento de lo propio específico de la zona, a veces el mismo idioma, similares trabajos, amistad, circunstancias locales, música, comida de la zona, festividades, son factores que hacen brotar los primeros gérmenes de reconocimiento, las primeras señas de identidad, entendidas ellas como rasgos de singularidad, solidaridad y especificidad de las personas, los grupos o las comunidades que el tiempo además tiende a consolidar. Estos lazos de vecindad fueron reforzándose, por ejemplo, con la crónica y narración histórica de esa época, que es abundantísima. La gente escribía cuáles han sido los presidentes de la audiencia, qué obispos han venido, qué han hecho, la crónica histórica de esa época tan abundante. A este movimiento de la audiencia de Quito lo llevó a su máximo esplendor la historia del reino de Quito, de lo que se llama el padre de la historiografía ecuatoriana, Juan de Velasco. Junto a él hubo también trabajos parecidos como los de Mario Chícala, descripción histórico-topográfica de la provincia de Quito. Pero no solo en los orígenes más remotos, en la etapa incásica habíamos sido gloriosos en la audiencia de Quito, como lo cuenta Velasco, sino que otros historiadores van diciendo, también en la colonia tuvimos momentos de mucho esplendor, de grandes exportaciones, de riqueza en la ciudad, etcétera, ¿no? También en esta perspectiva
de lectura identitaria que ubica el pasado más remoto como momento de gloria y esplendor, como el paraíso perdido, la audiencia de Quito, el país de la canela, etcétera, del sol permanente, de la riqueza en sus frutas, en sus poblaciones, etcétera, viene una descripción de carácter mitológico sumamente rica. También los mitos que se generaron en esta época para indicar que somos una audiencia especial, ¿no? Recuerden también todo lo que tiene que ver con el discurso reivindicatorio de América y de los americanos. Nosotros somos personas competentes, ¿no? Lo va a decir Espejo. Incluso no tenemos por qué irnos a estudiar en España. Aquí tenemos un nivel universitario bastante bueno. Incluso España está bajando esos momentos en sus niveles de vida académica. ¿Para qué vamos a enviar a los nuestros a Salamanca? Los primeros esbozos de mapas con los cuales a través de cuadros comienzan a decirnos esto es la audiencia, va hasta acá, etcétera, cuáles son sus límites. Por supuesto, la audiencia de Quito iba hasta Brasil en esa época, ¿no? Todo eso señala la grandeza de la audiencia. Tuvieron muchos mecanismos, la crónica, la historia, el paraíso, la mitología, el discurso reivindicatorio, los esbozos de mapas. La filosofía en la universidad de la época colonial se sumó también a esta tarea, ¿no? Allí hay una serie de pruebas, yo mismo he publicado una serie de trabajos sobre eso. De especial relevancia la tarea cumplida por las diversas misiones científicas. Recuerden en el caso francés la avenida de la Condamina y todo, que pintó una audiencia de Quito y por supuesto también lo de Bogotá y todo, que le pareció maravillosa, ¿no? Lo mismo hizo Humboldt. La descripción de Humboldt sobre América, hoy en día, por lo menos a mí me llena de orgullo ver cómo lo describe, ¿no? Y además cómo contrasta con el discurso que nos negaba valores a los latinoamericanos, como puede ser el caso de Hegel. Los textos de Hegel son verdaderamente incomprensibles, me sacan de quicio por el fanatismo con que Hegel ve la parte oscura, deprimente de nuestros países. Humboldt era otra cosa, ¿no? Por suerte a Humboldt en Berlín cuando regresó le escuchaba mucho más gente que al pobre Hegel, que hablaba de la fenomenología y no tenía más de 10 alumnos, ¿no? Bueno, tuvimos un grupo de migrantes sumamente fuerte en esa época, con lo que se ha llamado los jesuitas de extrañamiento. Cuando la Compañía de Jesús es suspendida y tienen que emigrar todos a Europa, también los jesuitas de Colombia, por supuesto, de Perú, todos tuvieron que salir. Esa gente se radica, muchos en Italia, en otros países, pero al poco tiempo empiezan a recordar la maravillosa comida que tenían, las poesías que había aquí, los ríos de aquí, y escriben un conjunto de obras, ¿no? Incluso la historia, la primera historia del Ecuador que les decía, la de Juan de Velasco, es escrita ya, ¿no? También junto a todo este discurso hubo discursos como el de Francisco Rodríguez, que contrastó la visión idílica de América, el nuevo paraíso terrenal, con el de un territorio atravesado por innumerables limitaciones, problemas, injusticias. No solo hubo un discurso positivo, diríamos, América es la maravilla, la audiencia, también hubo aquí, ustedes tienen terribles problemas, tienen injusticia, hablaron de todo lo que estaba aconteciendo con el mundo indígena, etcétera. Los levantamientos de los barrios de Quito nos fueron dando cierto nivel de identidad. Otro elemento que creo que repercutió muchísimo son las extraordinarias iglesias, bibliotecas, conventos, plazas de la audiencia y sobre todo de Quito, ¿no? En el texto escrito voy indicando esto con más detalles, ¿no? Ese maravilloso centro histórico que aún sobrevive en estos años en Quito, que verdaderamente es maravilloso, ¿no? La escuela quiteña, hasta el nombre nos fue dando identidad. Toda la producción artesanal y artística terminó identificando que en Quito hay una escuela especial, una forma de producir artesanía, etc. El indígena, la producción artística, la sociedad de amigos del país. Con esto cierro el primer nivel, ¿no? En conclusión, el conocimiento de lo propio, la descripción y valoración de la realidad circundante, como también la visión retrospectiva hacia el camino recorrido a lo largo de un trajenar milenario, denominador común de ese conjunto de lazos, de amistad, de solidaridad,
lazos que llamo de vecindad, sirvieron para avivar el amor patrio, los lazos de amistad, de pertenencia, de identidad. Segunda categoría, lazos ciudadanos. Trato de ir veloz por el tiempo, ¿no? El uso del título de ciudadano, ya no en el sentido de habitante de la ciudad, súbdito, de hombre honorable o de buena persona, en sentido diferente, cobró especial valoración, fue motivo, por ejemplo, de saludo en los discursos públicos, alcanzó su clímax en los años de la Revolución y aún perdura como saludo público hasta el presente en algunos países. Cuando se inician estos actos a veces saludan ciudadano tal, ¿no? Todavía se utiliza hasta hoy, ¿no? Pasaron a caracterizar más bien a la persona autónoma, capaz de defender y luchar por los derechos humanos, la libertad, la igualdad, la solidaridad, aspectos de los que no se logró disfrutar en los tiempos del dominio colonial. Era la consigna ilustrada del famoso sapere aude: atrévete a saber, a pensar y obrar por cuenta propia. Todo ello condujo a plantear al quiteño la necesidad de transformar los lazos de vecindad en lazos ciudadanos, ¿no? Sinónimo de patriota en oposición a los realistas, nivel este, por supuesto, más abstracto que el anterior. En este segundo nivel que llamo de lazos ciudadanos, la unidad se alimenta de la participación en un proyecto político de forma inmediata, pero a veces algunos elementos sociales o incluso culturales. El ciudadano como un término sumamente rico en la comprensión de esa época. Pero junto a los lazos de ciudadanía, en esta acepción, comienza a gestarse también un sueño o un optimismo republicano. ¿Cómo transformar a estas colonias en repúblicas? Lo pongo en la famosa frase de Bolívar, también tan repetida: la Constitución romana es la que mayor poder y fortuna ha producido a ningún pueblo del mundo, ¿no? Roma y Gran Bretaña son las naciones que más han sobresalido entre las antiguas y modernas. Ambas nacieron para mandar y ser libres, pero ambas se constituyen no con brillantes formas de libertad, sino con establecimientos sólidos, ¿no? Me parece que los próceres nuestros, los que van a entrar en la conformación del Estado Nacional, tenían una visión idílica de Grecia y de Roma. Me quedan pocos minutos, caramba. Trato de volar. Esta visión idílica es la que tratan de cuajar en los primeros procesos republicanos. ¿Cómo transformar a los vecinos en ciudadanos en medio de las limitaciones, los pactos y las exclusiones de esa época? Entonces entro a analizar los pasos de construcción del nuevo Estado, ¿no? Y lo he tratado de hacer a través del universo discursivo constitucional. Todos estos son textos constitucionales, las primeras reflexiones, la Carta Magna del 10 de agosto de 1809, así le he bautizado, porque a veces en la historiografía ecuatoriana dicen que la primera constitución era de 1812, y algunos incluso dicen la primera, la del Ecuador, la de 1830, una vez que se supera todo lo de la Gran Colombia. Yo tengo la idea de que anteriormente, en la Carta Magna de 1809, ya están los inicios de conformación. Es un universo discursivo muy largo: la Constitución republicana de Cuenca, de Guayaquil, la Constitución de la Gran Colombia, la de Cúcuta. Todos esos elementos estaban trabajando también en Quito para pensar el nuevo Estado, ¿no? Y lo hago a través de distinguir lo que se llama pautas. A veces la pauta es un señalamiento de lo que hay que hacer, es un poco teórico, la meta donde hay que ir. Pero pauta también puede ser entendido como el pacto que establecen las personas, los grupos sociales, políticos, para hacer algo, en lo que han llegado a ponerse de acuerdo, y se podrían examinar en este sentido más pragmático, en que se da más fuerza a la praxis que a la teoría, estos análisis, ¿no? He analizado las constituciones de esta época en una serie de temas, por ejemplo, en cuanto al territorio, la población, el gobierno soberano, la organización o división de poderes, la construcción de la república, etc. Yo pensaba hablarles solo de las dos primeras pautas, ¿no? La que tiene que ver con territorio, que fue la gran preocupación desde el 10 de agosto de 1809, qué comunidades, qué pueblos, qué provincias pueden integrarse al Ecuador. Por supuesto, nuestro optimismo fue enorme y creíamos
que hasta Cali y Panamá se nos iban a integrar, ¿no? Pero las malas relaciones con los compañeros colombianos hizo que al final ellos se lleven toda la parte de Pasto, de Cali, etcétera, etcétera, ¿no? Esos conflictos de fronteras que ustedes conocen, que parece que ahora hasta podemos hacer humor de eso. Paso a la cuarta categoría rápidamente, lo nacional, y allí trato de distinguir. Una cosa es la nación americana que se opone a España, y así fue trabajado mucho el concepto de nación en esa época. Otra cosa es la nación aquí, en el caso de la Audiencia de Quito, en oposición al virreinato de Santa Fe y al virreinato de Lima. Y hay un conflicto con los dos virreinatos, y hay una cuña en la mitad, la Audiencia de Quito, etcétera, ¿no? Y todo el problema de territorio que les acabo de contar. Y otra cosa es la nación ya dentro de la Audiencia de Quito, es otra acepción, en donde la nación es el conjunto que se opone a los poderes locales y a las oligarquías en el fondo que después se conformarían, ¿no? Es un proceso muy largo. La quinta categoría es la de educación, y trato de mostrar un conflicto, las limitaciones de la educación en esa época. Me voy a concentrar en lo principal, las contradicciones en el mundo educativo. Por ejemplo, el llamado a recurrir, y eso lo impulsó también Bolívar, al método lancasteriano por promover el apoyo al nuevo proyecto de Estado y Nación en forma inmediata a nivel popular, ¿no? Proyecto educativo al cual se opuso, por ejemplo, Rodríguez, claramente, al señalar, este es un proyecto de carácter de expansión cuantitativa, pero el problema de la educación es un problema cualitativo, y el método lancasteriano está descuidando esto. Los trabajos de Rodríguez son hermosos en relación a esto, ¿no? También el programa, por ejemplo, de la lectura de los ilustrados, de la educación a través de la lectura, me parece que cayó mucho en un optimismo que se podría decir hasta ingenuo, ¿no? Creían que con enseñar la lectura a nuestro pueblo, de inmediato él iba a conocer, a tener noticias de conocimientos prácticos, útiles, etcétera, se iba a liberar, ¿no? Vieron que los problemas sociales, económicos, eran más complicados. Igualmente, con ingenuo optimismo, juzgaron que las sociedades de amigos del país, que en el fondo eran sociedades de los notables, iban a ayudar al pueblo en forma inmediata a su desarrollo, ¿no? Y no veían el juego de intereses que hubo de por medio. La literatura nacional, en el caso ecuatoriano, tardó varias décadas, ¿no? Recién con Juan León Mera, para 1860 empieza a hablarse de una literatura nacional, ¿no? La exaltación patriotera de la gesta independentista en la efemérides patrias, en la escuela, y el olvido tanto del contexto independentista, en fin. Hay una serie de limitaciones en estos años de la plataforma ilustrada que afectó a la formación ciudadana y a la transmisión de los valores nacionales. ¿Qué quiero decir? Que establecer lazos ciudadanos sin un arraigo, sin una penetración profunda o una fuerte vinculación con los lazos de vecindad, a la larga resultó conflictivo, no dio, diríamos, buenos frutos. Entonces, dos conclusiones y termino. El conocimiento de lo propio, la descripción y valoración de la realidad circundante, como también la visión retrospectiva hacia el camino recorrido a lo largo de un trajenar milenario, denominador común de este conjunto de obras, sirvieron para avivar el amor patrio, los lazos de amistad, de solidaridad, pertenencia e identidad. A estos lazos de vecindad, lazos naturales, espontáneos, se sumaron lazos más complejos, más artificiales, los lazos ciudadanos, que cuando se nutren de los anteriores pueden cobrar mucha fuerza, pero cuando se separan o se desvinculan, no se los cultiva, puede traer limitaciones. La mayoría de la población permaneció ajena a los sueños republicanos. Ni el despotismo ilustrado ni el estado educador del presidente Rocafuerte lograron encauzar a la mayoría del pueblo por el sendero de los principios ciudadanos, cívicos, éticos, y alejarlos de las prácticas maquinales externas. El 90% de la población no eran ciudadanos en el sentido generado ya en la Revolución Francesa. La masa de la nación siguió fuera no solo del mercado de consumo y producción,
sino también de la educación, que avanzó muy lentamente, ¿no? En definitiva, estas 4 ricas categorías para la reflexión: lazos de vecindad, lazos de ciudadanía, el problema de lo nacional y el problema del Estado, y esa es mi preocupación hoy en día, ojalá se puedan trabajar más al detalle estas cosas, es que se movieron todos estos elementos en escenarios muy complejos. La primera fase, la de vecinos, 1795, la segunda, cuando queremos hacer el Estado Nacional, la fase de los ciudadanos, hasta el año 12, y la tercera, Estado y Nación, a partir de los años 12 hasta el 45. En este escenario complejo es lo que surge, se enfrenta la problemática de la educación también. Les agradezco.